Hola, bienvenidos al canal. Apple lanza una nueva actualización iOS 16.0.2 para sus dispositivos compatibles con esta nueva versión de iOS. Bien, con esta nueva actualización, Apple pretende realizar lo que son correcciones de errores y mejoras importantes de seguridad para sus dispositivos iPhone compatibles con esta nueva versión de iOS. Bien, al momento de actualizar a iOS 16.0.2 podrás corregir algunos errores que se presentaron en la actualización anterior de iOS 16.0. Dentro de los errores que algunos usuarios se han estado quejando es que al momento de utilizar lo que es las aplicaciones, por ejemplo, de TikTok o Instagram que utilizan la cámara en equipos como Apple o iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, es que la cámara al momento de tirar una foto lo que hace es que se queda borrosa, o si grabas un video, este video se queda temblando. Con esta nueva actualización de iOS se estaría corrigiendo lo que es este error. Otro de los errores que se está presentando en la versión anterior de iOS 16 es que durante la configuración de nuestro dispositivo es posible que la pantalla podía quedarse completamente en negro. Actualizando a esta nueva versión se va a estar realizando lo que es la reparación de este tipo de error. Otro de los errores que ha estado presentando esta versión es que al copiar y pegar contenido entre aplicaciones podría aparecer un mensaje sobre los permisos más veces de lo esperado. O sea que al momento de copiar alguna información de una aplicación a otra, Apple tiene ahora que envía un mensaje de confirmación o de permisos de políticas de seguridad. Entonces este mensaje se duplica constantemente. Con esta actualización se estaría mejorando este inconveniente. También otro error que estaba pasando es que lo que es el VoiceOver podía no estar disponible tras reiniciar lo que es nuestro dispositivo. Otro de los errores que estaría corrigiendo lo que es la versión iOS 16.0.2 es que se ha corregido un problema que hacía que algunos iPhone como el X o el iPhone 11 no respondían a los toques en la pantalla después de alguna reparación en sus dispositivos. Así que si no has actualizado a esta nueva versión de iOS 16.0.2, te recomiendo que realices lo que es esta actualización y así puedas mejorar lo que es tu dispositivo iPhone y corregir estos errores en tu equipo. Bien, si te gustó el video, te invito a que lo compartas, te suscribas al canal y actives las notificaciones para seguir recibiendo estos videos interesantes. Bien, hasta la próxima.